¿Es peligrosa la flexión lumbar? Hoy vamos a hablar de 7 razones por las cuales no deberías tener miedo de mover tu columna. ¿Sentiste alguna vez que alguien te dijo, no, eso no lo puedes hacer así, no puedes flexionar tu columna? Quizás en algún momento fuiste al médico, te mandaron a hacerte una resonancia y los resultados fueron negativos. ¿Qué quiero decir con negativos? Puede ser algún tipo de desgaste en los discos, hernia discal, protusión, etc. Cualquier discopatía. Y seguramente tu médico te dijo, no puedes hacer ningún tipo de ejercicio de impacto, no puedes flexionar la columna, trata de mantenerla neutra, cualquier tipo de postura, esa postura es peligrosa. Bueno, yo hoy te voy a mostrar 7 razones por las cuales no tenés que tenerle miedo a la flexión lumbar. Es totalmente normal, al contrario, no tenés por qué evitarla, sino que tenés que abrazarla y entrenarla. Vamos a hablar de estudios, mitos y lo que dice realmente la evidencia. No hay evidencia que vincule la flexión con el dolor. Estudios muestran que flexionar la columna no se relaciona con mayor riesgo de dolor lumbar. Si referenciamos este estudio, vemos que habían dos grupos, uno que flexionaba la columna y el otro que no, y los resultados fueron que no había diferencias significativas en la aparición de dolor. La literatura clínica no respalda que la flexión en sí sea peligrosa. Como vemos en el título de este estudio que dice to flex or not to flex, esto quiere decir flexionar o no flexionar, y después dice, ¿hay alguna relación entre levantar peso con la columna flexionada y dolor lumbar? Y no, los resultados dicen que hay una evidencia muy pobre en la relación entre levantar algún tipo de pesas con una flexión lumbar y el riesgo de tener o que aparezca o que persista el dolor de espalda. 2. La carga puede influir, pero la flexión en sí no. Lo que podría tener un impacto es levantar cargas muy pesadas y muy frecuentemente, sin importar si la columna está o no flexionada. Es decir, lo que importa es cuánto y no cómo la estás cargando. Como por ejemplo este estudio que dice que la intensidad y la frecuencia puede ser un factor determinante en el dolor lumbar. Pero esto no quiere decir que la flexión en sí sea mala, sino que es la constante carga, no llegamos a recuperar los tejidos, entonces todo esto es lo que nos va perjudicando y generando mayor dolor lumbar. Por ejemplo, tenemos este estudio que dice que no hay consenso en la causalidad de algún tipo de posición específica de la columna o la exposición a la actividad física con el dolor lumbar. La actividad física y alguna posición específica de la columna están vinculadas al dolor lumbar, pero a pesar de muchas revisiones, siempre los resultados fueron contrastantes. Esto quiere decir que a pesar de muchas revisiones, no hay una causalidad entre la actividad física o la posición específica de la columna en cierto movimiento con el dolor lumbar. O también vemos en este estudio una revisión biomecánica de la técnica de la sentadilla. El resultado de este estudio dio que no importa la técnica con la que hagas una sentadilla, esto no sirve como un medio para prevenir el dolor lumbar. Entonces no importa que tu sentadilla perfecta, no tiene nada que ver la biomecánica de la sentadilla con el dolor lumbar. Cabe aclarar acá igualmente que es muy importante y seguir la recomendación de hacer una buena técnica de la sentadilla. Esto no quiere decir que empecemos a enseñar una sentadilla de cualquier manera. Solamente que la técnica correcta de sentadilla no quiere decir que prevenga el dolor lumbar. Como por ejemplo este estudio que habla de cómo deberíamos levantar objetos del suelo y dice que deberíamos recomendar una forma correcta de levantar objetos, como por ejemplo vamos a hacer una sentadilla y levantar ese objeto del suelo. Sin embargo, la evidencia no es tan clara de qué técnica debería ser favorecida mientras estamos levantando algo del suelo. Por eso lo importante no es que trates de modificar tus técnicas para levantar algo del suelo, sino que uses la que sea más cómoda para vos. Y que si no levantás algo del suelo con la espalda neutra y con la técnica perfecta, no va a pasar nada. 3. La flexión de espalda es funcional y necesaria. Muchos deportes como ciclismo, remo, lanzamientos requieren una gran flexión lumbar. Y la columna no solo resiste carga, sino también que genera potencia, velocidad y movimiento. En los deportes y en la vida diaria, la flexión es parte del rendimiento. Si vos entrenás tu flexión, entrenás a tu espalda, la movilidad de tu columna, te aseguro que vas a rendir muchísimo mejor en los deportes. 4. La flexión también es inevitable. Incluso cuando tratás de mantenerte neutro, estudios muestran que tu columna se flexiona igual a un 50-80% de su capacidad máxima. No se puede evitar la flexión por completo y está bien que así sea. No es algo que tenemos que evitar, sino que tenemos que abrazar, entrenar y progresar. 5. Los estudios en cadáveres no reflejan cuerpos vivos. Esos estudios famosos que se hicieron anteriormente que decían que si vos flexionás mucho la espalda vas a herniar un disco, esos estudios fueron hechos en chanchos o cerdos que estaban muertos, por lo tanto no quiere decir que esto se compare a un ser humano vivo, por ejemplo, que se adapta al movimiento. Como te digo, estos discos que están muertos no se adaptan como lo hace tu cuerpo que está vivo. Desde que hicieron este estudio con los tejidos muertos, se aumentó la creencia de que flexionar mucho la espalda iba a ser perjudicial y los discos se iban a herniar. Y esto no es así porque no es comparable
un tejido muerto con un tejido vivo. 6. El disco se adapta al movimiento. Los discos no son frágiles ni pasivos. Estudios en animales vivos muestran que el movimiento dinámico, como caminar, entrenar o flexionar, estimula procesos anabólicos que refuerzan los tejidos. Flexionar no solo que no daña, sino que también ayuda. Como dice en este estudio, que las células de los discos, el núcleo pulposo y el anillo fibroso, se adaptan al estímulo mecánico que le brindamos. Esto quiere decir que los discos se adaptan de manera positiva tanto como negativa. ¿Qué quiero decir como negativa? Por ejemplo, si tenemos hábitos sedentarios, si fumamos, estamos adaptando negativamente a los discos, y si mantenemos una vida activa, si mantenemos una vida con un manejo de estrés eficiente, todo esto va a generar adaptaciones positivas, lo cual va a volver a los discos más resilientes y más fuertes. Por eso es importante tener buenos hábitos para no generar adaptaciones negativas a nuestra columna. Y séptimo, modelos biomecánicos. ¿Cuánto mal está flexionar? Modelos computacionales recientes muestran que la tensión en el disco no cambia tanto entre una postura neutra y una flexionada. De hecho, flexionar permite una carga más eficiente y con menos exigencia muscular. Y no hay evidencia nuevamente que diga que la flexión es peligrosa. Y de nuevo, repito, los discos se adaptan a los estímulos que nosotros le brindemos. Entonces, la flexión no es un problema. El problema es evitar moverse o moverse siempre igual. Por eso, como siempre digo, el peor movimiento es el que no estás entrenando. Por eso hay que ir adaptando a la espalda, no solo a, por ejemplo, a flexión e extensión, sino también a flexiones laterales. Tenemos que ser capaces de movernos en todos los rangos de movimiento. Y el problema muchas veces es el miedo al movimiento, y ese miedo que tenemos puede generar dolor. Tu columna está hecha para moverse y cuanto más se mueve, más se adapta. Así que deja de pensar que hay una forma correcta de sentarse, agacharte o levantar algún objeto del suelo. Empezá a pensar en adaptación, en confianza y en variabilidad. Por una espalda y una columna más fuerte. Nos vemos en el próximo.